Estimado licenciado y compañeros, reciban un cordial saludo de parte de nuestro equipo de trabajo. El día de hoy haremos preguntas acerca del problema por qué razón hay más deserción escolar en el sector rural que en el sector urbano. A continuación mencionaré al grupo que responderán a las preguntas: Tania Gallo, Celeste Velastegui, Wilman Guamán, Erika Escobar y Cintia Escobar, con el compañero Justin Peñagel. Nuestra compañera Daniela Parra nos dará una conclusión al final. ¿Por qué razón hay más deserción en el sector rural que en el sector urbano? La deserción escolar en el sector rural es más que en las zonas urbanas. Las razones más relevantes de esta problemática es la economía, ya que al encontrarnos en este sector muchas personas son pobres y no tienen los recursos necesarios para continuar con sus estudios. Se ven obligados a abandonar instituciones y salir a buscar el sustento para su casa. Los recursos que ingresan son muy bajos y no pueden generar gastos de ese tipo de institucionales educativas. Otra razón es que muchas veces en los sectores rurales no se cuenta con los mismos recursos que en el sector urbano. En los sectores rurales las infraestructuras están a punto de colapsar, no existe tecnología que ayude al aprendizaje del alumno y por ello suelen retirarse y no concluyen con sus estudios. A continuación seguiremos con las preguntas. Erika, ¿qué es la deserción escolar? Es un proceso de alejamiento sucesivo de sus estudios que termina con el abandono de parte del estudiante. Bien. Tania, ¿cuáles son los factores que van en contra de los sectores rurales con respecto a la educación de los niños? Bueno, con respecto a este problema sabemos que siempre ha existido, pero sin en cambio por lo de la pandemia esta deserción escolar ha aumentado a, pues diría yo, grandes niveles. Ahora bien, uno de los factores que afecta al proceso escolar, la deserción escolar, perdón, de los niños de las zonas rurales es por la escasez económica y la falta de aparatos electrónicos para que ellos puedan pues asistir a sus clases y pues presentar sus tareas. Shirley, ¿la deserción escolar en el ámbito rural se da por la falta de contribuciones? Sí, para poder identificar y analizar las causas que han contribuido al abandono de los estudiantes, al abandono de los estudios de un alumno tiene que ver con que los padres no contribuyen con los docentes para la formación de él mismo. Y como resultado, al no contribuir, se da lo que es la deserción escolar. Esto más ocurre en lo que es la zona rural, que como no tienen mucho conocimiento los padres, en cierta manera no los apoyan y no contribuyen junto con los docentes. Erika, ¿de qué forma debe el gobierno solucionar la deserción escolar en la zona rural? Una solución para la zona rural debe ser que el gobierno invierta más en infraestructura y equipos tecnológicos para una motivación a niños y adolescentes para que no abandonen sus estudios. Compañera Cintia, ¿cree que la deserción escolar en los sectores rurales ha incrementado más en época de pandemia y por qué? Sí, porque los sectores rurales han sido los más golpeados económicamente, ya que en la pandemia se suspendió las clases presenciales y se inició la educación virtual. Es allí donde los jóvenes y niños han ido abandonando la educación por falta de aparatos tecnológicos. Aparte de eso, en los sectores rurales la señal y el internet no son de buena cobertura y es un gran impedimento para que puedan seguir estudiando, y así es como se va formando una gran deserción escolar. Compañero Justin, ¿qué consecuencias conlleva la deserción escolar a la temprana edad en las zonas rurales? La deserción escolar empobrece la cultura y el nivel educativo de la sociedad, haciéndola más vulnerable de muchas formas. Por el contrario, al abandonar la educación formal, el alumno pierde también la oportunidad de aprovechar lo que el sistema ofrece como proceso de socialización temprana. La educación en valores cívicos, morales, democráticos, y que luego el individuo pondrá en práctica durante la madurez o a la hora de vincularse con los demás. A eso se debe obviamente sumarse la interrupción del proceso educativo profesional, lo cual trunca las posibilidades de superación del individuo, obligándolo a vivir al ejercicio de labores menos rentables, más sacrificados o incluso ilegales,
ya que carece de herramientas más complejas para ser útil en la sociedad de otros modos. Compañera Celeste, ¿cómo se miden las formas de deserción? En primer lugar, tenemos que los que abandonan en el transcurso del año escolar, como a la vez los que abandonan a final del año y comenzar el siguiente. En segundo, tenemos desde una edad determinada, se refiere al proceso acumulado de deserción de todos los niños y jóvenes que componen este grupo. Como tercero, hay grupos que permiten analizar los eventos de deserción en un grupo determinado de estudiantes a lo largo del periodo mediante mediciones. En el cuarto tenemos la cantidad de eventos que está relacionado a la desvinculación respecto a la deserción escolar o la duración media en la permanencia de la escuela. Si las causas son internas, es necesario precisar las orientaciones y los sentidos del sistema educacional. Si las causas son externas, pues se enfocarían más en la manera de retener o apoyar a los jóvenes para evitar la deserción escolar. Compañero Wilmar, ¿qué estrategias de permanencia escolar se realizarían para contrarrestar la deserción? Existen varias estrategias, pero voy a dar a conocer a dos de ellas que son importantes. 1. Desarrollar un ambiente escolar positivo con directores, personal efectivo, capaces de brindar atención a jóvenes en riesgo. Bajo esta estrategia, se le brindará atención personal al estudiante en riesgo, ya que muchos estudiantes manifiestan que la falta de atención de los maestros y directores ha sido causa principal de abandono de la escuela. 2. Seleccionar y adiestrar maestros receptivos a las necesidades del estudiante en riesgo. Es importante que los maestros tengan la capacidad de escuchar para poder orientarlos en forma adecuada. Un punto importante que se señala en esta estrategia es la colaboración entre las universidades dedicadas a la preparación de futuros maestros. Muchas gracias. A continuación, la señorita Daniela Parra nos dará las conclusiones. En conclusión, la deserción escolar es el abandono de los estudios por parte de los jóvenes o niños que carecen de escasos recursos económicos por lo general, y se ha determinado que el sector más afectado con la deserción escolar es el sector rural, ya que las familias que habitan en estos lugares no tienen los recursos suficientes como para enviar a sus hijos a las escuelas o colegios, a sabiendas que la educación es pública y gratuita. Los padres deben invertir en útiles escolares, uniformes, pasajes, entre otros factores. Otra razón también es la repetición de los periodos escolares por parte de los alumnos, ya que no obtienen los aprendizajes requeridos y por ende pierden el año. Ahora en la actualidad, debido a la pandemia, muchos jóvenes y niños han abandonado sus estudios por falta de aparatos tecnológicos. Gracias.